Tengo una pregunta importante para ustedes. ¿En qué momento empieza a arbitrar un partido de fútbol el nazareno, el árbitro? Una producción de Mr. Big Sound Design Studio. Esto es Para Conocedores. Historias entre rojas y amarillas. Con Arturo y Eduardo Bricio. Volviendo con la pregunta, Eduardo, ¿en qué momento empieza a dirigir un partido el árbitro? Bueno, lo hemos discutido muchas veces y lo hemos platicado. Mira, yo pienso que desde que te ilusiona pitar, por ejemplo, una final, vamos a hablar de una final. Desde ese momento, pues tal vez ya en tu mente lo estás empezando a arbitrar, pero ya siendo tangibles desde el momento en que te dan la designación. En el momento de que te enteras que tú vas a ser el árbitro de determinado partido, desde ese momento debes empezar a pensar en el partido, debes empezar a arbitrarlo propiamente dicho, ¿no? Pongamos el lunes o el martes en la charla técnica, recibes tu sobre con el partido perenganito. En ese momento, tú debes empezar a planear, a saber quién juega, cómo juega, por qué juega, qué tanto hay en juego, los lugares en la tabla, en fin, y entonces ya puedes empezar a imaginarte la clase de partido que vas a dirigir. Sí, debes de pensar desde cómo vas a viajar, en dónde te vas a hospedar, etcétera, ¿no? La cuestión logística, pero también tienes que empezar a pensar en una pregunta que es básica, aunque suene morboso: ¿quién me puede pudrir el partido? Sí, por supuesto. Fíjate, eso considero yo que obviamente los tienes que tener en la mente desde que recibe la designación, pero el segundo punto importante es ya en el estadio la planeación del partido, cuando hablas con los asistentes, cuando hablas con los bares, para decirles: a ver, muchachos, léanme la lista de alineación. Perenganito. Mira, estos 2 o 3 son o conflictivos, o son violentos, o son jugadores que juegan al límite, y no para salir prejuiciado, pero sí para salir prevenido de que de pronto puede suceder. O del banco. Tienes un técnico explosivo, bueno, ya sabes que vas a tener que manejarlo o en su momento vas a tener que echarlo, pero ya estás con la película andando de lo que va a ser tu partido. O antecedentes del partido, por ejemplo, estás jugando la jornada 17, tienes que saber qué jugadores ya tienen 4 tarjetas, tienes que estar no para perdonárselas, sino para ir prevenido, hacer un arbitraje preventivo y cumplir con solvencia tu labor y poner todo tu conocimiento al servicio del fútbol. Sí, previo a la liguilla, como bien lo señalas, bueno, si tienes que echar a un jugador, lo vas a echar, pero tienes que saber que ese jugador se va a perder por lo menos un partido de liguilla, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que la planeación es parte importante, ¿no? Luego viene ya el tema del VAR, ¿no? A ver, recuerden los protocolos, cuándo me van a llamar. Por favor, tienes que saber también quién es tu VAR y tu AVAR. A lo mejor tienes un león rasurado que tiene toda la experiencia del mundo, o te designaron un joven que no la tiene, y tienes tú que tomar también cartas en el asunto para decirle: oye, recuerda que las tomas que me tienes que mandar son estas y estas. Ayúdame diciéndome en qué parte de todo lo que tienes tú en las cámaras puede ayudarme a tomar la decisión. Y aquí hay un ejemplo muy reciente, Eduardo, que es el segundo gol de Tigres que les da el pase a la semifinal, ¿no? Sin duda un gol muy polémico, una jugada en que hay un tira-tira, cuéntanos qué decía Filippi. Sí, bueno, Filippi decía, el árbitro uruguayo, un gran instructor, que en una ocasión en Uruguay hubo un problema con los árbitros grandes y tuvieron que echar mano de un novato para un partido clásico Peñarol Nacional. Entonces perdía Nacional, se van todos al ataque, hay una rebambaramba en el área y de pronto viene el silbatazo del árbitro, señalando una falta a favor de los defensores. Y se le van encima todos los jugadores de Nacional, todos. ¿Qué marcas, hijo de tal por cual? Y el árbitro dijo: no me digan que en todo este relajo no hubo aunque sea una faltita. Para conocedores. Pues aplica. Pues aplica, ¿no? Ahora, tengo la impresión de que fue una infortunada designación la del cuarto oficial. Un chico, Pérez Villar, la del VAR, perdón. Un chico que no llega a la decena de partidos, pero yo te aseguro que tiene como 4 partidos en primera división y tampoco lo hemos visto demasiado en el VAR, ¿no? Entonces, creo que las tomas que le mandan a Marco Ortiz
que hay una especie de empujón sobre Badalón y que tiene consecuencia porque no puede contactar el balón. Un impacto, el empujón tiene un impacto sobre el adversario. Sobre el adversario. Y después hay una patada de Ibáñez sobre el guardameta Unzaín. Entonces yo creo que si le ponen esas tomas, probablemente Marco hubiera invalidado el gol. Pero bueno, eso es un ejemplo más de la planeación y de cómo se va desarrollando el partido, ¿no? Mira, creo que ya nos adelantamos mucho, pero ahorita regresamos a la base, pero para terminar con este tema de la situación del gol del Necaxa Tigres o del Tigres Necaxa, el árbitro tiene que estar consciente de que como va avanzando el partido, va creciendo el partido, va creciendo, es una curva que empieza a crecer y tú tienes que crecer en los últimos minutos. Entonces los últimos 10 minutos del partido son tormentosos, sobre todo en partidos de una gran importancia. Entonces tienes que crecer con el partido. Si te caes un poquito y sube el partido, ahí se abre una ventana y en esa ventana ocurren las grandes tragedias del fútbol, las grandes tragedias del arbitraje. Absolutamente. Ahora, ya, vos decías tú, nos adelantamos un poquito, pero ya lo redondeaste muy bien con esto de que el árbitro nunca quede abajo del partido, ¿no? Ok. Silbatazo en el final. Los dos al final, claro. O silbatazo final. Muchas veces piensa el árbitro que yo ya cumplí, yo ya acabé. No, papá, viene una parte muy importante. Sí, por supuesto, la redacción de la cédula. Te decía que ya nos adelantamos porque, mira, siempre es chocante estar platicando. Yo decía, yo procedía. Pero te voy a decir, cuando yo era árbitro, yo al principio le preguntaba a los niños, a ver, ¿tú quieres salir la próxima semana? Sí, tú quieres salir la próxima semana. Todos queríamos salir. Yo también quiero salir la próxima semana. Vamos a hacer 3 cosas. Solo les pido que hagamos 3 cosas. Y besaba yo la cruz en mis dedos y decía, y por esta que volvemos a salir. 1, que los goles que demos y los que quitemos sean claros e indiscutibles. 2, que las tarjetas rojas y amarillas sean diáfanas e indiscutibles. Y 3, que hagamos un buen reporte. Les juro que si hacemos esas 3 cosas, volvemos a salir la semana que entra. Es muy fácil arbitrar. Cumpliendo esos 3 preceptos, que uno de ellos es administrativo, o sea, nada más nos quedan 2. Que los goles sean irrefutables y las tarjetas también. Y con eso ya hiciste un buen trabajo. Para conocedores. Sí, pero muchas veces sucede, insisto, que el árbitro o los colaboradores no se concentran en el tema de la redacción de la cédula. Y mira que hoy es bastante más fácil porque se hace un informe casi computarizado y se llenan campos. Pero aunque lo tuvieras que hacer escrito, los incidentes, el poner claramente las causales, que no te equivoques en las alineaciones, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo que había un famoso árbitro, muy amigo mío, José Antonio Garza y Ochoa, y una ocasión fuimos a Zacatepec, y al terminar el partido nos aventaron, pero bueno, lo que había y hasta un poquito más. Entonces, al empezar a redactar la cédula, yo la escribía y Toño me la dictaba. Entonces, Toño, que es abogado y es muy, muy profesional, me empieza a dictar. El público de la tribuna de Sol arrojó sobre el cuerpo arbitral objetos varios tales como, 2 puntos, hielo, pedazos de piedra, líquidos malolientes, y ya era tal la retahíla y los renglones que nos habíamos echado, que al final dijo, y toda clase de fruta de la estación. Pero no omitió nada, o sea, que quedó aquello como una novela perfecta, porque es un ejemplo de cómo debes redactar una buena cédula, ¿no? Pues mira, siguiendo con las cualidades que debe tener un árbitro, a mí siempre me han preguntado cuál es la cualidad máxima que debe tener un silbante, y te dicen el valor y el conocimiento de la regla, la condición física. Para mí, para Lalo Bricio, la cualidad número 1 que debe tener un árbitro es la concentración. Si estás concentrado los 90 minutos, te hacen los mandados. Pero en el momento que bajas la concentración, ahí te vienen los grandes problemas. Te voy a platicar que igual, voy a hablar de mí, teníamos una seña con los árbitros. Yo les decía, si nos estamos cayendo, si estamos entrando en la ventana esa, pues esto puede ocurrir al final del partido, pero lo más probable es que ocurra al final, pero también puede ocurrir al minuto 10, al 20 o al 30. Entonces teníamos una seña que era ponernos las manos en la cintura y era muy bueno. De repente hubo partidos en que yo no planeé para ese partido esa situación de hacernos la seña de despierten, vamos para arriba, se nos está cayendo el partido. Y de repente un liniero con el que ya había pasado esto en otros partidos, en un tiro de esquina me hacía la seña de atentos y senté yo como un campanazo así,
sí es cierto, a ver. Y nos hacemos todos la seña de vamos para arriba, porque si no, se nos va el encuentro. Sí, es fundamental. Yo concuerdo contigo que de pronto se entremezclan valores, que es una cosa, y cualidades que son otras, ¿no? Y la personalidad, sí, el valor, el conocimiento reglamentario. Pero todo eso, si tú sales de perdonavidas, si sales confiado, si sales pensando que a tus partidos no les puede pasar esto y desconcentrado, te garantizo que te va a pasar. Claro. El fútbol y el arbitraje te devuelve la realidad muy rápido, ¿no? Yo una vez pité un América Guadalajara, te vas a acordar, en el Azteca, que el balón iba a salir claramente, no salió, y yo en mi cabecita dije, ahorita el balón sale, la despejan y acaba el partido. Pero no salió, el portero, el Gallo García, el portero, la alcanzó y no dejó salir la pelota. Entonces yo, ya en mi cabeza estaba todo muy bien, paró el partido, se armó un relajo, llegó Galindo, le metió el gol y querían reanudar con gol. Total que fue aquí un margallate. Y el profesor Arturo Yamazaki, 11 de mayo, sería su cumpleaños, me dijo, el problema, tocallito, es que estás volando sin alas. Y volar sin alas está cabrón. Para conocedores. Tenemos un amigo de la infancia que estudió para piloto, el gran flaco Rodríguez Tolentino. Y entonces cuando aprendió a volar, su segundo vuelo, estudió en Estados Unidos, se perdió. Y entonces lo tuvieron que ir a rescatar ahí del aeropuerto donde había aterrizado mal, y etcétera. Y el instructor le dijo, ¿sabes por qué te perdiste? Porque te creíste el mejor instructor, el mejor piloto del mundo. Pues cuando te sientas el mejor, bájate del avión, porque los mejores pilotos están muertos. Igual, cuando te sientas el mejor árbitro, pues no te puedes salir del partido, pero considéralo, ¿no? Porque los mejores árbitros les ha pasado las peores tragedias. Esto es para conocedores. Para conocedores. Ahora, viene la crítica arbitral, no nada más de los especialistas, viene el tema de cómo te evalúan tus instructores, los designadores, la gente que va, de la cual dependes para seguir arbitrando, ¿no? Y lo hemos comentado también algunas veces, ¿no? De pronto, pareciera un águila o sol, o un blanco y negro. Ah, fue buen trabajo. No, fue mal trabajo. Y otra que, bueno, ya hoy se narra demasiado el arbitraje, ¿no? Pero ¿cuál consideras tú que es, o cómo debe empezarse a evaluar la labor de un árbitro? Yo pienso que la primera pregunta que se debe hacer cualquiera que juzgue un arbitraje es, ¿influyó en el resultado del partido, sí o no? ¿Qué opinas? No, totalmente cierto. O sea, si a ver, del minuto 95, 98, 100 que terminó el partido, para el segundo 1, la pregunta es, efectivamente, ¿influiste en el resultado del partido? Si la respuesta es no, el señor tiene por lo menos 7. Sí, ya tienes clasificación. Porque oye, pues no cambiaste nada, no fuiste la mano que meció la cuna, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esa pregunta tiene que ser fundamental para juzgar la labor del árbitro y del equipo arbitral, digamos, ¿no? De la sexteta arbitral, digamos, hoy. Mira, y todo esto tiene que ser juzgado a la sombra de la dificultad del partido, por favor. Hay partidos en que no hubo nada, en que se pudo haber jugado sin árbitro, y te dicen, un gran trabajo del silbante. Pues sí, también mi abuelita lo pudo haber arbitrado. Sí, o partidos perros que hubo que tomar decisiones difíciles con jugadas polémicas, y de pronto, no, es que el árbitro, aquí parece que son las figuras, ¿no? Pues las hace la figura el comentarista o el narrador, porque están hable y hable. Hay partidos cuyo grado de dificultad realmente hacen que el árbitro sea como un torero de poder, dando muletazos y estoconazos y picadura de caballo y todo lo que tiene que hacer para que el partido pueda volver al redil, al carril natural reglamentario, que es en el que quisiéramos siempre pitar los partidos, ¿no? Claro, y entonces miren, en un deporte protagonizado por el error, al único que se le exige ser infalible, y está bien, no, yo no digo que es al árbitro. Entonces de repente en partidos de altísimo grado de dificultad, en partidos saca la pistola, como decía Bonifacio Núñez Vega, era el término que utilizaba. Un partido saca la pistola y tienes algún errorcillo por ahí que no influye determinantemente en el resultado del partido, y ya te quieren crucificar. Ahora, otra pregunta, tal vez sería la tercera, es, bueno, influiste en la conducción, porque también puede ser que hayas influido en la conducción, que dejaste de expulsar a un jugador al minuto 30, por ejemplo, le perdonaste no conscientemente, sino tenía que haber sido a bañar temprano y no se fue.
Entonces te dicen, es que sí influyó en el resultado del partido. No, ahí influyó la conducción. Porque no sabemos qué hubiera pasado con el equipo que jugó con 10 hombres. Esto de la conducción me recuerda una anécdota. Había un instructor, Roberto Goicoechea, que fue un árbitro argentino de alto nivel y un gran instructor, además un caballero. Fuimos a un torneo, a una Copa América, y entonces pitó un árbitro, no me acuerdo el nombre sinceramente, no tengo por qué no decirlo. Resulta que el árbitro pita Brasil-Colombia y marca cualquier cantidad de faltas a favor de Colombia. Y lo que le dijo el profesor Goicoechea a ese árbitro, le dijo: usted se equivocó en la conducción del partido, dañó el partido con su conducción. ¿Por qué? Porque usted no dejó jugar a Colombia. Colombia era un equipo ligerito que si usted los deja jugar, seguramente lo hubieran ganado a Brasil, porque los traían de la oreja. Pero como no los dejó jugar, sí, le marcó todas las faltas a favor de Colombia, está muy bien. Pero imagínese si usted hubiera dejado jugar a ese equipo, seguramente hubiera ganado Colombia. Caray, pues yo nunca había visto nada de eso, pero se me quedó grabado en el tema de la conducción, ¿no? Para conocedores. Ahora, tenemos que considerar que ahora es otro deporte distinto al que con nosotros arbitrábamos, porque con esta cuestión del VAR, mira, hay cosas que han cambiado diametralmente. Yo no quiero culpar a la prensa de todos los males del arbitraje, porque, por ejemplo, está la situación de los cambios constantes que ha habido en la regla de juego. A veces ni los especialistas estamos al día de que ya cambiaron una regla de repente, ¿no? Y te vas enterando cuando surge un problema. Yo les decía en las charlas que tenía con los equipos y con los entrenadores y con los directivos cuando tuve el privilegio de ser presidente de la Comisión de Árbitros, que la regla de juego ha cambiado en los últimos 6 años más que en los 100 anteriores. De ese tamaño es el tráiler que se nos viene encima, ¿no? Sí, es incomprensible que con bien poquitos cambios a la regla durante 100 años se logró que el fútbol, nuestro querido deporte, fuera la disciplina más popular del mundo. Y ahora el International Board, que estuvo en el ostracismo, que estuvo borrado durante el virreinato de Blatter y de Avalanche, cuando llegó este último señor Gianni Infantino, colega, abogado. Les regresó su lugar y arrancaron como coche en tercera, ¿no? Sí, para los amigos el International Board es el órgano técnico, es el órgano técnico que puede hacer los cambios reglamentarios. En algún momento la FIFA tenía tal poder, el presidente, que incluso Blatter, sin consultar al International Board, hizo algún cambio reglamentario, como fue que el balón tocado por el pie por un defensor no podía ser levantado con las manos por el portero. Pero fueron cambios muy chiquitos, significativos, pero lo demás eran cambios cosméticos, ¿no? Pero efectivamente, este órgano técnico, que no lo dejaban opinar, el día que salieron a la luz pública, bueno, se volvieron locos y empezaron a legislar y a cambiar conceptos básicos, Eduardo, a cambiar conceptos básicos. Por ejemplo, era muy sencillo, ¿no? En temas jurídicos, ¿no? De una sencillez total. Para que se cometiera una falta tenía que estar el balón en juego, ¿sí o no? Sí, tenía que estar en juego. Oye, ¿no? Y tenía que estar dentro del terreno de juego. La falta cometida dentro del terreno de juego. Ahora se puede cometer una falta fuera del terreno de juego. El balón tiene que estar adentro. La falta puede existir afuera. Y se sanciona. Entonces era muy fácil. A ver, ¿se cometió la falta dentro del terreno de juego? Sí, no. Entonces no puede sancionarse un penalti. ¿Se cometió la falta? ¿El balón está en juego? No. Entonces no puede haber una sanción técnica. Pero ahora ya es de contentillo. Ya tienes que estar viendo si Fuchilanga le dio a Burundanga, sí. Pero si Burundanga le dio a Bernabé, no. Entonces eso va a ser muy difícil. Mira, bueno, se ha dificultado mucho la labor del árbitro. También porque el juego el jueceo ha sido superado por el juego. Estos tipos son unos atletas. Antes, cada cuánto, cuando nosotros pitamos, había un choque de cabezas de esos que hay 3 por partido. No había esos choques porque los jugadores no tenían esa preparación físico-atlética de ir a disputar las pelotas de esa manera. Los pisotones. No existían los pisotones. O había un pisotón, una lesión porque le habían roto el carpio, metacarpio y todo lo que le rompen en el pie, ¿verdad? Pero no eran frecuentes. Hoy parece que en cada partido ves 5 o 6 porque el jugador disputa el balón con una intensidad y con una fuerza que efectivamente no existía antes, ¿no? Parece que están jugando un 2-3 pisotón.
Además, hay muchos otros factores que han influido y entre ellos que han convertido los medios de comunicación a los árbitros en las estrellas del partido. De repente es desesperante. Se la pasan hablando más del árbitro que del partido. Los supuestos expertos, analistas de fútbol, se la pasan hablando de arbitraje. ¿Ok? Nadie les va a coartar esa potestad. Pero, pues siquiera estuvieras empapado en el tema, papá. Porque si ni siquiera has leído la regla y solamente opinas por lo que has visto por 30 años de haber jugado fútbol o 20 de haber jugado fútbol y 20 de estar de analista, pues no se vale, porque no estás empapado del tema, porque no sabes de los cambios, porque no sabes de las consideraciones, por ejemplo, que hablaremos mucho en este podcast de las consideraciones. Para conocedores. Sí, porque efectivamente, mira, la regla de juego, tú le preguntas a una persona, a un neófito, ¿cuántas reglas tiene el fútbol? Y hay quien te dice 500. O un chorro han de ser, ¿no? Son 17 reglas, ¿no? Y como bien decías, de una sencillez que se ha vuelto complicada por una razón. La ley, una característica de la ley, cualquiera que sea, tiene que ser la generalidad. Cuando la vuelves casuística, a tal conducta es esto, pero si es esta otra conducta, entonces ya no, es otra cosa, vuelves muy complicado y poco comprensible ese tema. Si lo juntas, si juntas la calle de los cambios reglamentarios casuísticos con el poco deseo de información o hablándolo llanamente, la ignorancia, pues entonces es un cóctel donde efectivamente se va a hablar demasiado del árbitro cuando al final este juego sigue llamando fútbol. No, y además le pones otro ingrediente que puede haber por ahí algún resentido o algunos resentidos que salieron mal del arbitraje, que han cambiado de ser analistas arbitrales a ser buscadores de errores arbitrales. Entonces, pues por favor, ¿de qué estamos hablando? Ya el árbitro se enfrenta no solamente a 22 jugadores que salen a engañarlo, muchas veces que salen a hacer sus marrullerías, no todos, y luego tiene que lidiar el postpartido con unos análisis por favor. No, juicios sumarios, absolutamente. De que porque le pegó el balón en la cancha en una jugada determinada ya hizo un mal arbitraje y eso, por favor, ¿no? Y allí, además, digo, para redondear esto del análisis que se hace post partido, insisto, por especialistas, por gente de la Comisión de Arbitraje, por instructores, un ingrediente también interesante es que el único deporte que se puede jugar al más alto nivel sin conocer las reglas de tu deporte es el soccer. Claro. No, un juego de fútbol americano no puede jugarlo si no conoce las reglas. Un beisbolista no puede jugarlo si no conoce las reglas. Yo nunca he visto a un clavadista ir haciendo marometas para engañar a los árbitros en el giro, ¿verdad? Se mata. No, o sea, no puede pasar. Pero acá pasa. O sea, no tenemos mayor empacho en hacerlo, ¿no? No, y fíjate otra. Un jugador que entra al área, se tira un clavado, le roban la alberca. El árbitro marca el penal, el VAR no lo auxilia. Y el analista dice, ¡fue muy vivo! Sí. O sea, el que engañó, o al menos aquí en nuestro país, el que engaña, el que burla la ley, no es un tramposo, no es un deshonesto. Es pícaro. Es muy pícaro, es muy vivo. Tiene mucho barrio. Tiene barrio, tiene colmillo. Bueno, pues, por hoy es todo, Eduardo. El gusto de estar contigo y ya comentaremos muchas cosas más. Para conocedores. Para conocedores. No nos fallen, amiguitos. Aquí vamos a estar cada semana hablando del tema más apasionante que hay en el fútbol, que es el arbitraje. Un abrazo de gol. Cuídense mucho. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Con valor y adrenalina el juego va a arder. Entra al campo de palabras, es momento de aprender. Una producción de Mr. Big Sound Design Studio.